Sé que es un horario difícil, vamos a tratar de hacerlo entretenido, aunque sea para guardar las apariencias. Bueno, como ustedes saben, el Estado, nosotros tendemos a naturalizar al Estado que conocemos. O sea, nosotros nos desenvolvemos en relaciones con un Estado, trabajamos en un Estado y creemos que eso es una situación natural, que el Estado es así y que siempre fue así. Y la verdad es que el Estado es un constructo histórico, digamos, ni siempre fue así, ni es natural que así sea, y es un constructo histórico derivado de una cantidad de condiciones. Yo ahora me voy a referir específicamente a un momento de esa construcción histórica, pero entender esto, entender que el Estado ni siempre fue así, ni necesariamente en lo futuro lo sea, nos da otra dimensión de análisis absolutamente distinta a la previa, a considerarlo como un hecho, como una cuestión natural. Y en general, nosotros lo tendemos a naturalizar porque se trata de una dimensión, el Estado, tan presente en nuestra vida que nos produce mucho vértigo pensar que podría ser muy diferente, ¿no? Construir escenarios acerca de que el Estado fuera muy diferente al que es hoy nos produce un vértigo porque nos cambia variables existenciales muy, muy significativas relacionadas con las cosas que hacemos cotidianamente, etc. Pero hubo un momento de la historia, no me voy a remontar muy lejos, pero hubo un momento de la historia en que se configuró el Estado tal cual hoy lo conocemos, este modelo de Estado, digamos, ¿no? Ese momento de la historia fue un ratito, en alrededor de entre 200 y 300 años, que no son tantos en el devenir histórico, salimos de un modelo de Estado, ahora lo vamos a describir, y constituimos como humanidad, como civilización, que hoy conocemos, que es, los libros lo llaman el Estado Nacional. En el territorio de lo que hoy es Europa, que es el punto de referencia, yo no conozco nada de cómo funcionaban los estados medievales en Asia, ni cómo eran las organizaciones tribales de África, no sé nada. Pero en lo que hoy es Europa, existía hasta muy consolidadamente y durante 10 siglos existía una organización que todos saben que fue el feudalismo. Y el feudalismo, casi todo el Estado era el Estado local. O sea, el grado de cesión de incumbencias a un rey lejano eran casi protocolar. El Estado era el Estado local. Y las prestaciones, lo que hoy llamaríamos las prestaciones públicas, básicamente era la prestación de seguridad. Gracias a eso heredamos los castillos, ¿no? O sea, los feudos se peleaban uno con otro y el señor feudal a sus súbditos los metía dentro del castillo cuando era víctima de invasión, brindándole el servicio de seguridad y a cambio de eso le cobraba unos tributos importantes, digamos. Cuando terminaba la contienda, a trabajar en el campo y a proveer de bienestar a los que dominaban ese sistema de un Estado, digamos, a lo Guisorman, ese sí que era un Estado mínimo de verdad, digamos, ¿no? O sea, la única prestación, la de seguridad y en esas condiciones. Pero la verdad es que hubo un conjunto de fenómenos históricos, pero fundamentalmente dos, que produjeron una mutación de ese Estado al Estado que hoy conocemos. Uno fueron las conquistas geográficas, ¿no? La expansión de los estados más consolidados hacia otras tierras y la posibilidad de financiar, digamos, ya no con recursos de las organizaciones feudales de base, para decirlo de alguna manera, sino con recursos provenientes de otro lugar, los sostenimientos estatales y con mucho excedente. Y otro, el proceso de transformaciones tecnológicas, digamos. En la sociedad feudal la base tecnológica era lo que se llama la base agroartesanal, ¿no? Y hubo una serie de cambios, que nosotros lo tenemos caricaturizado con la aparición de la máquina de vapor, pero esa es como la última, una serie de cambios que pasó de una organización agroartesanal a una organización crecientemente industriosa o industrial, aunque no se conociera todavía la organización industrial. Entonces eso produjo un efecto muy fuerte, que es que el señor que hacía sombreros artesanalmente y hacía 200 sombreros al año en el feudo tenía 200 cabezas, digamos. Pero si aplicaba alguna tecnología y podía hacer 2000 sombreros, seguía teniendo 200 cabezas y le faltaban 1800 cabezas, digamos. O sea, la base territorial de organización del modelo feudal entraba en tensión con las innovaciones tecnológicas. Era disfuncional ese tamaño de territorio a la aparición ya no de la industria, de la protoindustria, de las organizaciones protoindustriales. Entonces, la única solución para el tipo que tenía 200 cabezas y producía sombrero es decir, bueno, che,
vendámosle algunos sombreros al del feudo de al lado. En general, los del feudo de al lado no le querían comprar y era ver quién le ganaba la guerra a quién para ponerle el sombrero en la cabeza del otro. Esas eran las conquistas de mercado y es la situación material preexistente que da lugar a la construcción, a la idea de que es mejor agrupar, que fue bien sangriento el mecanismo de esos feudos, porque daba escala que era más funcional a la nueva base tecnológica y no como la situación preexistente. ¿Se explica? ¿Se entiende? Aunque sea alguna cabeza. Bueno. Y el Estado que nosotros conocemos es ese que emerge de esos dos grandes cambios. Nosotros conocemos el Estado Nacional, que es una construcción histórica concreta que lo produce una clase social emergente que vamos a llamarla la burguesía, que es estos señores que producían sombreros, también producían carruajes, otros producían botas, otros producían otras cosas, y que le insinuaban al señor feudal, puedo hacer más carruajes, por favor conseguime el feudo al lado, y así sucesivamente. Se da una dinámica histórica de 2 o 3 siglos de desaparición del feudalismo y emergencia de los estados nacionales. Con algunos agregados que yo voy a poner acá, que hay alguien que se dio cuenta de que era muy valioso porque bajaba la tasa de conflictividad, que haya una cierta homogeneidad cultural. Entonces esa homogeneidad cultural se intentaba construir. Para que ustedes se imaginen, en el territorio que hoy es Francia, se hablaban 600 lenguas, ¿no? En el territorio que hoy es Italia se hablaban 300 lenguas. En el territorio que hoy es España se hablaban 70 u 80 lenguas, ¿no? O sea, el tema de la homogeneización cultural parece que anduvo. Y la cuestión es que ese nuevo Estado, yo no quiero perfilarlo definitivamente, ese nuevo Estado tiene sí 4 pilares muy claros. Una frontera clara, ya ahora no difusa, porque de aquí para aquí te vendo yo a vos, de acá para acá me vendés vos a mí. Un ejército para defender esa frontera, un sistema fiscal para mantener ese ejército y una burocracia estable, o lo más estable que se pueda. Porque a diferencia de los artesanos, los burgueses se dieron cuenta que en su propio proceso productivo iban a tener que hacer inversiones que las iban a amortizar en muchos años y no podían depender del humor del príncipe de un ratito. Entonces precisaban limitarlo con una estructura burocrática, que sus humores sean lo menos cambiantes posible. Y estos 4 pilares de la estatidad, esto lo tiene el Estado de Dinamarca, el Estado de Argentina, el de Estados Unidos, el de Israel. Estos 4 pilares de la estatidad, una frontera, una burocracia, un sistema fiscal, un ejército. No hubo veleidades como la de Costa Rica, que no tiene ejército, pero lo sacamos como un hecho outsider, digamos, ¿no? Porque era un ejército no solo para defender el territorio como símbolo, sino como mercado, ¿no? Que era lo que le importaba a los señores que hacían sombrero. Entonces, ese es el Estado que nosotros conocemos. Y ese es el Estado que nosotros naturalizamos y pensamos que siempre fue así, que no es verdad, y que siempre va a ser así, cosa que es el objeto de esta charla, demostrar que no es verdad que siempre va a ser así. Ahora, la pregunta que yo me hice un día para escribir lo que he escrito y que creo que se lo distribuyeron, es si la revolución industrial y las conquistas geográficas produjeron un impacto en la organización del Estado de la dimensión que estoy describiendo. ¿Por qué alguien puede dudar de que la revolución informacional no va a producir un impacto en la estructura del Estado, por lo menos del mismo calado que la revolución industrial? Y acá viene la reflexión para adelante. Es tan fuerte la relación entre estructura tecnológica y organización del Estado que uno podría concebir al Estado actual como una línea de montaje decisional, donde en una punta o entra una pregunta o entra una demanda ciudadana y hay una línea de montaje decisional que hace que en la otra punta salga una decisión pública. Esto el Estado no se lo copió al taylorismo porque el taylorismo es posterior a la organización de las burocracias estatales. Pero es un principio de eficiencia homogéneo tanto para la administración pública como para las organizaciones industriales. Y si uno hace una secuencia, uno dice, ¿y cómo era la toma de decisiones en el mundo artesanal? Era artesanal. La toma de decisiones no tenía una línea de montaje decisional. De eso heredamos todos los cuentos medievales que dicen que le llevaban un rumor y el rey decidía, etc. O sea, hay una relación directa en cómo se toman las decisiones en términos de complejidad para la toma de decisiones, tecnológica, etc.,
en el mundo de la economía privada, en el mundo de la materialidad económica y en el mundo de la administración pública. Entre fines de los años 70 y principios de los años 80 pasan 3 sucesos no vinculados entre sí, cuya vinculación han venido a cambiar el planeta. El primero de los sucesos es la aparición de la fibra óptica. Como todos ustedes saben, la fibra óptica es... Yo nunca vi una fibra óptica, digo, acá estoy hablando, es puramente teórico lo que digo, es un cable por el cual van más seguro, mejor y más rápido y más barato a la información. Ahora, como nunca vi una fibra óptica, supongo que es como un cable, digamos. Pero lo cierto es que la fibra óptica, uno de los efectos que produce es que sea muy barato o crecientemente barato obtener buena información de calidad en forma segura en un lugar remoto, mucho más barato que antes. Eso es fines de los años 70, principios de los años 80. En los años 80 aparece también la PC domiciliaria, cuya función, como todos sabemos, básica es almacenar un montón de información y sistematizarla y poder hacerla accesible fácilmente, aún para organizaciones relativamente pequeñas, como puede ser cualquier hogar o cualquier ONG o cualquier negocio minorista, etcétera, etcétera. Entonces, gestionar un montón de información adecuadamente ya no es un atributo de una gran organización. Una pequeña organización puede gestionar un montón de información gastando relativamente poco tiempo en su gestión. Y la tercera cuestión es Internet, que permite que todas esas organizaciones, a través de la fibra óptica, puedan cambiar, ¿no? Puedan intercambiar esa información. Estas 3 cosas, este trípode mezclado, funcionando todo junto, lo que produce es que la información como insumo de producción o como insumo de toma de decisiones esté a costo cero en cualquier lugar del planeta. Y eso produce unos tremendos impactos territoriales, tremendos. Entre esos impactos territoriales, porque nosotros estamos pensando en tiempo real ahora, ¿qué sucede con eso? Nosotros ya hemos vivido en estos 20 años los procesos... O sea, la emergencia de China como potencia no hubiera sido posible sin la existencia de este trípode, porque los que invirtieron en China, sus casas matrices, por lo general todavía hasta ahora ya está cambiando, pero no eran chinas, y precisaban tener un nivel de control remoto que precisaban tener esta tecnología para poder asumir el riesgo en ese momento de invertir en China, digamos, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que pasan después de la existencia de esta plataforma tecnológica. Y la pregunta que yo me hago es, ¿esto va a impactar o no va a impactar en la estatidad? Nuestra idea de la administración pública, ¿puede ser igual o no? Las tensiones territoriales, avanzo hacia el futuro, las tensiones territoriales que hoy conocemos, ¿son ocasionales o tienen que ver con que los territorios pueden independizarse de ciertas funciones que antes llevaban adelante los estados centrales debido a la existencia de esta plataforma tecnológica? ¿Tiene esto algo que ver con que Santa Cruz de la Sierra, bueno, Santa Cruz de la Sierra siempre fue más rica que La Paz, pero ¿por qué se incrementan las tensiones territoriales ahora en Cataluña, en Escocia, en Santa Cruz de la Sierra, en Bélgica? Bueno, es un capricho de los catalanes, pero bueno, en Bélgica es un capricho de los belgas, y en Escocia es un capricho de los escoceses. Siempre había el planteo, sí, se quieren separar los más ricos, bueno, pero en Escocia son más pobres. ¿Tiene algo que ver la base tecnológica? Tiene mucho que ver, porque va a impactar en el modelo de organización del territorio, que es un dato impensado de la estatidad, como la información era un dato impensado de la producción. A nadie se le ocurrió a priori de la existencia de Internet que la información era un insumo de producción. Cuando vieron los efectos, se dieron cuenta que un insumo que nunca se había agregado a la matriz de producción era el insumo información. Y que la información pueda circular cambiaba los criterios de erradicación productiva. Que la información pueda circular como circula, ¿puede cambiar la anatomía de la administración pública? Yo creo que sí. Y en ese caso, ahora centrándome en la última parte, en lo que es mi exposición, eso cambia fundamentalmente el rol de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque en el anterior modelo, el Estado, copiando la organización taylorista, en realidad se anticipó, pero vamos a poner copiando, dividía las tareas como en una cadena de montaje. Entonces el Estado nacional se encarga de ciertas cosas, de cuidar la frontera, regular la moneda.
Los estados subnacionales se encargan de otra, de las prestaciones educativas, de las prestaciones de salud, y los estados locales de otra cosa, de limpiar la plaza, de cuidar los pluviales. Y el sistema funcionaba relativamente bien bajo la lógica de la división de funciones. Por eso cada vez que había un área de convergencia era un área problemática, porque la división de funciones es como vos te encargas de esto, y después toda la reflexión que hay detrás de eso, si tiene que haber correspondencia fiscal entre los temas que vos te encargás y los que vas a financiar, si no. Pero este modelo de circulación de información a tasa cero, para decirlo de una manera, lo que está haciendo girar a la administración pública, y este sí ya es un dato cierto, no es ciencia ficción que trae Ketlas a la mesa, es la convergencia de funciones. Lástima que no está el ingeniero Macri en el auditorio. Porque lo que está pasando en el mundo es que no existe más esa idea de que yo tengo un pedazo de la agenda pública, el gobernador tiene otro pedazo, yo soy intendente, un pedazo, el gobernador tiene otro pedazo y la presidenta tiene otro pedazo. Eso ya es mentira. Todos tenemos toda la agenda pública. Ya, yo le voy a poner ejemplos. Ya hay gobiernos locales que hacen política exterior. Alguien me puede decir, de promoción turística, sí, pero Barcelona se diferencia en su mecanismo de promoción turística como gobierno local del resto de España. ¿Cómo? Sí. Y de hecho algunas ferias no acompaña a España porque dice la marca España me resta, pongo el stand como Barcelona. Y eso ocurre con recursos públicos. Política exterior, que era algo que nosotros considerábamos que sí o sí era una función del Estado central, ¿no? La basura es una función del gobierno local, hay un protocolo europeo de la basura. Hay un libro europeo blanco de la basura que define los estándares de la basura para toda Europa. ¿Un gobierno supranacional encargándose de la basura? Sí, un gobierno supranacional encargándose de la basura. Pero hace 20 años la basura era un tema del gobierno local. Es el modelo el que cruje, no es un problema de dos ejemplos que acabo de poner. Se sale del sistema de división de funciones al sistema de convergencia de funciones, el tema es cómo se administra ese cambio. Pero eso es así porque bajo la nueva plataforma tecnológica es más eficiente la convergencia funcional que la división funcional, que era más eficiente bajo las anteriores plataformas tecnológicas. Esto no es un capricho. No es un capricho de los balones, no es un capricho de los catalanes, ni es un capricho de los cruceños. Los modelos de convergencia funcional es una forma de afrontar el desafío de aprovechar esta plataforma tecnológica a los efectos del diseño de la administración pública. Y el otro tema de fondo es que esta plataforma funcional pone en cuestión un dato central del anterior modelo de estatidad, que es la frontera. Yo les recomiendo que ustedes vean una serie que no sé si es sueca o danesa, que se llama Brønner Bryne, que es las dos palabritas como se dice puente en sueco y en danés. Y es una serie policial, y los sucesos ocurren o en Copenhague o en Malmo, que son las dos ciudades que están unidas por un puente entre Suecia y Dinamarca, y la imagen es el puente. Yo les voy a contar una historia de ese puente para que ustedes vean que el Estado tal cual lo conocimos. Suecia y Dinamarca tuvieron 13 guerras medievales, o sea, no son pueblos que se aman, digamos, de abuelos a nietos, ahora ya parece ser que se licuó todo eso, pero 13 guerras, ¿no? Es un pleito dilatado, digamos. Resulta que con motivo que ahora son modernos y la Unión Europea y qué sé yo, se les ocurrió construir un puente que une a Malmo, que es la segunda ciudad de Suecia, con Copenhague, que es una joya de la ingeniería, dicho sea de paso, porque es el primer puente en la historia de la humanidad que está construido del centro hacia los costados. Ellos querían probar una tecnología para poder, hay lugares donde solo se puede poner pivote en un lado, si se puede construir un puente en un lugar donde solo se puede poner pivote en un lado, y entonces ensayaron la tecnología ahí para usarla en otros lugares con éxito. Y quiso la historia, no sabemos si quiso la historia o la revista Hola, pero justo la princesa de Dinamarca y el príncipe de Suecia estaban de novio o al revés, no importa. La cuestión es que cuando hicieron el primer tramo, sin que el puente esté terminado, lo inauguraron ahí arriba con helicóptero. La cuestión es que con motivo del puente, los tráficos entre las dos ciudades empezaron a multiplicarse. O sea, antes de si íbamos a Malmo tenía que tomar el ferry, qué sé yo, pero ahora capaz que un viernes a la noche un grupo de amigos vamos a Malmo, lo de Malmo vamos a Copenhague, lo de Copenhague vamos a Malmo, qué sé yo. Se empezó a aumentar el tráfico entre las dos ciudades y empezó a haber movimientos políticos en torno de que si está prohibido 60 decibelios o más en Malmo, que esté prohibido en Copenhague, porque si el tipo viene acostumbrado, si está prohibido la botella de aluminio en Malmo, que esté prohibida en Copenhague, porque los dos reciclamos.
Y como no podía ser de otra manera, a los verdes empezaron a ajustar parámetros normativos. Digo esto que parece, lo estoy diciendo automático, pero Avellaneda y Lanús no se ponen de acuerdo acerca de cómo el tema de la curtiembre, digo, ¿no? Y son dos países. El estatus normativo empezó a avanzar tanto que a los verdes de un lado y del otro dijo, ¿y si elegimos un solo alcalde? Dijo uno. Ñan, quick. ¿Pero qué pasó? Que con la emergencia porque hubo problemas, con la emergencia del euro y con la existencia del puente, muchos alemanes como les quedaba cerca iban y qué sé yo, pero iban con euros. Y ya las casas de cambio estaban cerradas. Entonces los negocios aceptaban euros, no había problema. Y ahí los verdes propusieron, creo que en Copenhague, en Malmo, que no es la moneda propia, otra facultad del Estado total, que el Estado acepte también euros para las multas de tránsito, todo, que el tipo no tenga que ir a una casa de cambio, que acepte euros. Estamos hablando de la frontera, la moneda, o sea, pilares esenciales de lo que nosotros conseguimos como Estado derrumbándose ahí, pero derrumbándose ni siquiera bélicamente. Viendo como, esto es como un gran edificio, como el Coliseo Romano, y una pequeña rajadurita ahí en la punta, y dice, esto se derrumba. Y uno dice, sí, dentro de 500 años, sí, pero se derrumba, ya está, la rajadurita está. La idea de que la frontera no ataja todo, ya está, la idea, ya está. Les cuento una anécdota, tengo varias igual, les quiero decir. Entonces, a mí lo que me sorprende a esta altura de la presentación es que nosotros sigamos naturalizando la idea del Estado del anterior ciclo civilizatorio. Ya vimos la rajadurita. Entonces, empezamos a ver hay un montón, yo les conté estas dos, pero hay un montón de circunstancias como esta. ¿Qué habría que hacer? Porque uno lo ve en la Argentina todo el tiempo, el proceso metropolitano, la incapacidad de concertación política, etcétera, uno diría, bueno, evidentemente hay una disfuncionalidad entre nuestro modelo administrativo y la dinámica de los problemas, ¿no? O sea, que al otro día lo escuché a Cato Podis diciendo, bueno, la culpa de que la gente se inunda en San Martín es que no terminaron la obra del Medrano en Buenos Aires. Bueno, evidentemente hay una disfuncionalidad, para decirlo en forma elegante, entre nuestra estructura administrativa y nuestra dinámica de los problemas. Pero evidentemente, más allá de los casos concretos, porque los casos de ambiente y todo eso, nosotros pensamos que somos modernos, pero la concertación por problemas de ambiente viene de la época de Roma, digamos. Las reflexiones acerca de los dos niveles de gobierno vienen de la época de Roma. Como siempre ha habido una tensión entre extensión territorial y calidad de gobierno. La anécdota, no sé si lo saben, la anécdota de Pilatos, la de lavarse las manos, porque Pilato era el representante de Roma. Y la consigna que tenía, no Pilatos, todos los representantes de Roma, en todos los lugares del imperio, es que si el problema no era muy importante, se decidan los locales. Que el símbolo era lavarse las manos, digamos. O sea, está escrito en la Biblia, las tensiones entre gobernar un territorio extenso y la gobernanza territorial. Hoy sabemos que el gobierno del futuro es local, global, y todo lo del medio desaparece. Todas las intermediaciones en el medio, entre las dinámicas locales y el espacio global, desaparecen. Puede tardar 300 años, 200 años. No es una premonición absurda. Lo que desaparece es como en la compra y venta por internet, lo que desaparece son las intermediaciones que no agregan valor. Desaparece en el mundo de la producción, desaparece en la logística, desaparece en las relaciones personales y va a desaparecer en la administración pública. Y eso nos lleva a pensar la administración pública local no como un recorte de agenda, sino desde qué lugar el gobierno local asume el 100% de la agenda pública. De mi parte nada más, muchas gracias. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Gracias. Flavio, muy buena la presentación. Desde la parte de la perspectiva, tal vez viendo un poco hacia adelante, ¿cómo ves los tiempos y cómo ves el perfil de ese Estado, digamos? ¿Cuántas generaciones pensás que deberían sucederse para notar cambios significativos al Estado que tenemos hoy, ¿no? No, yo estoy pensando en estas cosas hace unos 10 años y la velocidad en que pasan las cosas me sorprende a mí. O sea, cosas que yo esperaba que pasen dentro de 20 años ya pasan, digamos, ¿no? Entonces, no puedo hacer una premonición porque hay una cosa como de aceleración fuerte. De todas maneras, como soy un nostálgico, tengo que decirlo acá,
hay una función, esto que voy a decir es muy delicado para la Argentina, hay una función que podría preservar a los estados nacionales. A ver, yo recién hablé de la homogeneización cultural. Ustedes saben que en los últimos 30 años el concepto de ciudadanía sufrió un cambio radical en el mundo. Hasta hace 30 años atrás, por detrás del concepto de ciudadanía era lo que nos igualaba. Estaba por detrás. Desde hace 30 años en adelante, las luchas cívicas, sobre todo en el occidente desarrollado, pero esto impregna la literatura política del mundo y tiene que ver con tu pregunta, discúlpame la vueltita, tiene que ver con el derecho a la diferencia. Ya no es lo que nos iguala. Entonces, no es que para ser ciudadanos tenemos que ser iguales somos solo ante la ley, digamos. Tenemos derecho también a ser diferentes, igualmente ciudadanos en ese sentido. Ese cambio, que es un cambio que parece que es no menor y que no tiene que ver con tu pregunta, tiene mucho que ver porque eso está cambiando las identidades políticas. Cuando yo era chiquitito, el día importante político del año era el 1 de mayo. Había 4 canales en blanco y negro y veíamos que en La Habana había un montón de gente, en Moscú había un montón de gente, en París había un montón de gente, o no sé, en un montón de lugares había un montón de gente. En Argentina había un montón de gente presa. Ahora el día importante, en términos políticos, y por favor no se rían, es el día de la marcha del orgullo gay. Porque la marcha del orgullo gay hace reivindicaciones políticas, reivindicaciones cívicas en los estados, el tener el matrimonio, la capacidad de adoptar, juntan plata para mandar a otros países donde la homosexualidad está prohibida, para que se permita, para la militancia, etc. Y al lado del 1 de mayo, y esta diferencia que parece una tontería y que no tiene nada que ver con tu pregunta, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque las identidades políticas primarizadas, por ejemplo, la identidad sexual, la forma de consumo, la territorialidad, ser catalán en vez de ser andaluz, etc., rompen con el modelo de la modernidad, de que la identidad política tiene que ver con la idea, no con ser liberal o socialista o comunista o lo que fuera. Las identidades basadas en las ideas, hay espacios de transacción. Yo puedo transar en función de una idea, pero yo no puedo transar en función de lo que soy. Si yo soy catalán, es difícil transar en función de lo que soy, si soy homosexual o heterosexual, porque esas son identidades primarias, tienen que ver con mi identidad de persona, no con lo que yo pienso, sino con lo que yo soy. Eso hace muy compleja la política hoy, porque le resta a la política la posibilidad transaccional, siempre estás al borde de la traición en el peor sentido del término. Entonces puedo decir, ¿qué tiene que ver todo esto? A los estados nacionales les queda una función, que es la función de construir la cohesión territorial, o sea que el ejercicio de la ciudadanía sea un ejercicio más o menos homogéneo en todo el territorio. En buen criollo, que ser catamarqueño y ser porteño no signifiquen mucha diferencia en términos de ser argentino. Para hacer eso, el Estado tiene que hacer una cosa que viene haciendo mal o bien en todo el mundo, que es de traer recursos de un lugar y ponerlo en otro, porque la economía naturalmente no produce esos equilibrios. Y eso es un lío en cualquier caso, pero es mucho más lío si las identidades políticas están primarizadas en función de lo que soy y no ya de lo que tengo o de lo que pienso. Entonces por eso todas esas situaciones se transforman en situaciones de quiebre y quedan pocos espacios transaccionales posibles. Entonces, y como a su vez la tecnología lo permite, digamos, porque no, yo me río mucho y dicen, y los catalanes son 7 millones, nadie negaría, por ejemplo, al Estado uruguayo porque son 3,5 millones, digamos, ¿no? Y qué sé yo, los escoceses son, pues la idea es poco, muy, qué sé yo, el Estado suizo funciona bastante bien con 3 idiomas, ¿no? Más o menos va tirando, qué sé yo. Entonces, el problema es que estas tecnologías permiten organizaciones socioterritoriales, que es un Estado a escala muy pequeña, bastante bien, digamos, ¿no? La demostración, pero muy, o sea, ya no se precisa la escala, la lógica imperial, digamos, para andar bien. Entonces, como tenemos esta combinación de identidades políticas primarizadas y soporte tecnológico que facilitan la ruptura, es probable que la aceleración sea más rápida de lo que pensamos. Si encima los sistemas de agregación, que eran más o menos exitosos hasta hace poco, como el de Europa, tienen los problemas que tienen, imagínate que la aceleración es tremenda. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, porque me parece que el mensaje de que un Estado nacional construya la cohesión territorial es una deuda
que en general muchos en América Latina es enorme. Imagínense que en Europa se considera un escándalo que una región tenga una renta per cápita de la mitad de otra, una relación de 1 a 2. En Argentina tenemos relaciones de 8 a 1, de 9 a 1, y no está en la agenda pública. O sea, tenemos de 9 a 1 y no es considerado un problema nacional, digamos. Y eso, en el caso argentino, que es un estado particular, yo no lo analizaría porque es un estado outsider, no es tan grave, pero en lugares donde hay identidades territoriales preexistentes muy firmes, la posibilidad de organizaciones basadas en lo que se llama la metropolitanización del mundo global, ¿no? O sea, que el mundo en vez de tener 200 países va a tener 5.000 metrópolis, digamos. Bueno, le damos las gracias a Fabio Kettler por despedirnos con